Pero quiero quedarme con algunas de tus historias también, María José, de estas chilenas, de estas 10 chilenas que tú destacas acá. Y me quería quedar con algunas de las más desconocidas. Por ejemplo, la María Antonia Palacio, una mujer de raza negra que vivió en Chile en Claro, vivió en el siglo XVIII, en la colonia, digamos. Y ella se destaca por haber aprendido música colonial. Ella fue comprada por la familia Palacio, por eso adquiere ese apellido. Y Guillermo Marchant, que es un investigador que descubre un libro que se llama el libro sexto. Esto no hace tantos años. No hace tantos años, en los 70 más o menos. Y en ese libro sexto sale María Antonia Palacio en la portada, cosa que era muy rara por la época. Las mujeres, claro, y las mujeres no escribían, y menos si era una esclava negra. Así es. Entonces él se da cuenta de que todas estas partituras, habían unas con autores, que finalmente ella las transcribe esa... Ella lo que hace es recopilar música. Recopilar, pero también hay partituras anónimas, y lo que se sospecha es que ella también aprendió música y compuso. Y eso también se puede ver porque desde la partitura 1 a la última, los musicólogos pueden ver que hay un aprendizaje, hay un perfeccionamiento de la escritura. Y lo interesante también, y por qué elegí esa historia, es por poner en relevancia la existencia de los negros en Chile, ¿no? Porque toda la historiografía del siglo XIX dijo que en Chile no había negro y adiós, y no era un problema de Chile, pero estas historias dan cuenta de que sí existieron, vivieron acá, hicieron cosas. Y finalmente el libro que escribe esta mujer afrodescendiente es uno de los libros más importantes para nosotros hoy en el presente conocer qué sonaba en la colonia. Oye, estaba leyendo yo una suerte de año con año de cómo fue evolucionando la lucha de la mujer en Chile por modificar el establishment, el estatus que tenía a mediados del siglo XIX, diría yo, ¿no? Claro. Y a fines entre los 1850 y 1900 se empieza a calentar mucho ese tema. Y ahí tú tienes algún personaje que tiene relevancia, ¿no? Sí, claro, o sea, hay varias mujeres ahí que pongo en relevancia. Primero, Esther Valdés, que es la que escribe La Alborada, que es un diario, como comentaba, muy importante. Pero ahí también después surgen... ¿La del Club de Señoras era la Esther Valdés o no? No, Esther Valdés, la que escribe, es una mujer obrera que escribe La Alborada. Después viene que uno los puede agrupar un poco, que Martín Navarro Borgoño, que traduce a John Stuart Mill, que es un filósofo y economista muy importante, porque escribe un libro que se llama La esclavitud de la mujer, donde da cuenta de la situación de la mujer en pleno siglo XIX. ¿No? El siglo XIX fue un siglo muy agresivo y violento de la mujer porque la encierra. De hecho, un dato interesante, que es justo lo que tú estabas hablando con post-independencia, la Constitución de Andrés Bello, con Portales, de 1833, crea lo que se llama la potestad marital, que lo que hacía era quitarle la plata que una mujer podía heredar y dársela al marido, lo que hacía, la encerraba, ¿no? La encerraba y la transformaba en un objeto, como una mascota, tanto de su padre como de su marido. Y tanto dinero tuviera el padre, tan buen partido era casarse con esa mujer. Claro, y eso también da cuenta de que no siempre se está avanzando, ¿no? Los derechos se pueden perder y uno puede quedar peor también. Ahora, interesante el caso de Martina Navarro Borgoño, porque ella era una mujer de la oligarquía. Exactamente. Pero que, como todas las mujeres de la oligarquía en aquella época, tenían una educación también precaria. Tenía una educación precaria. Y ella tuvo la fortuna, entre comillas, de ser sobrina de Diego Barro Arana. Diego Barro Arana, que es quien la toma, al muerte del padre de ella, la toma como hija y la educa en la casa. Exactamente. Porque sus hermanos estaban siendo educados formalmente. Y ella se da cuenta y lo escribe en su diario, es que su hermano iban al Instituto Nacional y ella se quedaba ahí con la biblioteca del tío, que es lo que le permite también aprender de historia, aprender una serie de cosas. Y también el hecho de ser de la oligarquía le permite aprender inglés, que es lo que finalmente lo permite, y además eso permite que el texto circule dentro de la élite y dentro de las mujeres de la élite, ¿no? Es un texto que Inés Echeverría lee para después crear el Club de Señoras de Santiago, que el Club de Señoras de Santiago es... Que fue bastante escandaloso. Fue bastante escandaloso, porque ¿qué pasó ahí? Inés Echeverría, como era también de la élite, puede viajar y viaja a Europa, y en Europa se da cuenta que las mujeres tenían espacios públicos para reunirse. Espacio, digamos, donde se podían educar también. El contexto ahí habría que mencionarlo, a lo mejor también lo podemos ampliar al panel, a
Manuela, tiene que ver con que la mujer estaba reducida básicamente al salón de la casa. No tenía mucha posibilidad de espacios públicos, ni de educación, ni de nada distinto de quedarse ahí mirando lo que ocurría en la vida, sin mucho más opción. Entonces, en esto, estos viajes que tú dices, le abren la mirada a la mujer chilena de lo que pasaba en Europa, donde había un poco más, tampoco era una maravilla, pero había un poco más, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se traslada a Chile. Y eso es lo que ella trata de trasladarlo, pero con otro sentido además, no solo de salir al espacio público, sino también para educarse a sí mismas, ¿no? Porque las mujeres de él no iban a la universidad. Nope. Las que empezaron a entrar a la universidad fue la clase media y ella también lo sintieron como un peligro, como que se estaban quedando atrás. Y ahí crean el club de señoras con el fin tanto de juntarse, pero también de educarse. Y no parte siendo feminista, de hecho ellas dicen que esto no es algo feminista, ellas no quieren el voto, ellas solamente quieren educarse. Y en el camino Inés Echeverría se va dando cuenta de, sobre todo con los ataques de los conservadores y de la iglesia, ante este club. Y de un montón de señoras que le quitaron el saludo también. Exactamente. Y ahí se va dando cuenta que acá hay un problema. Manuela, ¿cómo viste tú o cómo ves tú la evolución que tuvo este calentamiento del tema en la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, de acuerdo aquí o sea, el tema del siglo XIX siendo un momento sumamente represivo para las mujeres, también porque hubo algo anterior a eso que fue la Revolución Francesa y los movimientos independentistas, ¿no? Que promulgaban estas ideas de democracia y fraternidad, pero se dieron cuenta también de que, si hablamos de democracia y fraternidad vamos a tener que entregárselos a todos, ¿no? Que fue también las mujeres, por ejemplo, en la Revolución Francesa también lo buscaban, lo estaban pidiendo. Entonces, justamente con los movimientos más revolucionarios, por decirlo, se abre muchas cosas y después se repliegan donde las personas que están en el poder, que normalmente en esa época por lo menos estamos hablando de la burguesía y los poderes económicos, tienen que replegarse también a ciertas personas que no quieren que lleguen a ese tipo de oportunidades. Y en ese sentido empiezan cuestionamientos justamente a esos lugares que son puntos de fuga, que son contradicciones, digamos, del mismo discurso de la ilustración, de la libertad. Entonces las mujeres empiezan justamente a trabajar y buscar la educación. Ahora 1977 creo que marca un hito desde el punto de vista de la Amunátegui, claro, del decreto Amunátegui, ¿no? Que permite el ingreso de toda mujer a estudios universitarios. Universitarios, claro, porque ya no había... Pero fue por presión, no fue una... Fue una presión, pero ojo que también hay que considerar todas las reformas o procesos, digamos, de entregar ciertas cosas a las mujeres. También hay un doble discurso ahí, ¿sí? No es que las mujeres necesitaran educación para poder ser libres, sino que se daban cuenta de que necesitaban trabajar. Fíjate, ¿puedo leer el decreto? Lo tengo acá, lo tienes acá, tu María José, parte del libro. Considerando, dice el decreto, que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos, que ellas pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas, que importa facilitarles los medios de que puedan, ya ahí está lo que dices tú, ganar la subsistencia por sí mismas. Decreto, se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales con tal de que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones a las que están sujetos los hombres. Exacto. Es una cuestión económica, es una cuestión de bienestar económico del pueblo, y cuando se entrega educación a las mujeres tampoco es para, digamos, el desarrollo personal de las mujeres, es porque estamos creando sujetos de una nueva nación. Entonces además, es necesario educarlos cívicamente. Entonces no es, nunca voy a poner bien entre comillas, las entregas, porque no son entregas, son procesos de lucha bastante fuertes, de estas posibilidades o ciertas libertades a las mujeres, nunca es, digamos, por un efecto del derecho de ellas, sino porque de alguna manera ellas sirven para un proyecto mucho más global, estatal, nacional. Además, sorprende mucho un párrafo que dice que ellas pueden, y aquí lo reconoce oficialmente el Estado de Chile, digamos, a través de un decreto, ellas pueden ejercer. Seguramente antes para el Estado de Chile no estaban en capacidad de ejercer. ¿Te das cuenta? Hay una condición de desigualdad, de falta de reconocimiento de la capacidad de las mujeres como género en Chile, desde el punto de vista del Estado, que las mantenía al margen también del desarrollo del país, que es una cuestión muy significativa. Sí. Pero las mujeres siempre han trabajado, o sea, las mujeres populares siempre han trabajado, ¿no? O sea, siempre han habido mujeres campesinas trabajando, siempre han habido mujeres obreras también trabajando. Lo que pasa, esto es para mujeres de élite, ¿no? O sea, la mujer campesina
campesino, mapuche, aymara siempre ha trabajado, ¿no? O sea, yo creo que igual es como tenemos que también ver que hay diferencias de clase que son muy grandes, y cuando hemos estado hablando de estas mujeres que han accedido, por ejemplo, a ir a la universidad, que sí estamos hablando de una mujer blanca, mestiza, de élite, generalmente urbana, que además tiene plata para viajar a Europa, estudiar inglés o qué sé yo, ¿no? O sea, es como otra capa social totalmente distinta a lo que era la gran masa de las mujeres chilenas en ese momento. Un protagonismo relevante, Hilary, desde el punto de vista de forzar la discusión, en razón de lo que pudieron... No, o sea, yo creo que sí, hay muchas mujeres, Mary Wollstonecraft, Olympia Bush, ¿no? O sea, estas son mujeres que son importantes y son parte de nuestra historia, que tenemos que manejar sin duda, pero lo que no quiero es que se quede como impresión de que antes las mujeres no trabajaran, ¿me entiende o no? Pero o sea, hay que como entender, que igual... perdón, pero hay que entender a cada mujer dentro de su mundo, el impacto de su mundo. Por eso está también toda la discusión sobre la mujer obrera y toda la discusión feminista, finalmente, que se dio en la Alborada, que es muy distinta al rol de Martina Barro Forgoño. Pero, en el fondo, lo que trata de hacer el libro también, y lo que dices tú finalmente, es entender los contextos de las mujeres y el impacto que tiene a su alrededor, porque finalmente ninguno de estos impactos son transversales porque hay una variedad y de discriminaciones y de opresiones. Sí, la María de la Luz. Sí, mira, es que en verdad que yo también soy una fan de la Martina Barro y la he trabajado también desde el tema del cuerpo. Resulta que si tú vas, por ejemplo, a cómo estas discriminaciones respecto a lo femenino o las apariciones en el espacio público de la mujer, para ir al teatro, por ejemplo, que era el Teatro de la República, fundado por Bernardo Higgins el año 23. Las mujeres iban vestidas elegantemente al palco, cambiándose el vestido todos los días, una herencia europea, y un vestido, digamos, a la republicana, que tenía que ser un vestido apegado al cuerpo, no el repolludo colonial, o ibas a platea, todas, digamos, revueltas, tapadas, digamos, que se llamaban las tapadas, con un velo que hoy día identificamos con velos, digamos, de países más árabes, y con un solo ojo a la vista. Esa fórmula, que como tú bien dices, es una fórmula absolutamente económica, social, es decir, tienes plata para el vestido para comprarte el palco, o puedes ir, digamos, revueltas, pero mirando la mitad del espectáculo con un solo ojo. La primera que fue a palco sin taparse fue la Martina Barros, el año 67, para ver nada menos que a la Sara Bernard. Tuvieron que casi estar en la segunda mitad del siglo para poder dejar a un lado una fórmula colonial heredada de la España arábiga, ¿te das cuenta? Y por otra parte, todo esto no se hizo sin costos personales psíquicos muy profundos, porque resulta que todos hemos hablado, ¿cierto?, que finalmente uno introyecta su ser femenino, tu autoimagen, que se hace parte y carne de ti, no la puedes separar el rol de ti misma. Entonces, por ejemplo, también se ha hablado aquí de Inés Echeverría de Larraín, o la Iris. La Iris, muy tarde en su vida, a los 36 años, ella empieza su lugar de emancipación. Pero fíjate que cuando ella va a Europa, y tú dices es su lugar de liberación, no. Ella pasó el año nuevo del 1900, cambiando de siglo, cuando estaba todo el mundo en fastuosa, digamos, fuegos artificiales, en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque le era muy costoso ver cómo ella podía descubrir su lugar de la autonomía y salir, digamos, al mundo, porque toda la refrenaba, ¿no? Su marido, sus hijos, su rol de esposa, y finalmente ella, fíjate que en ese tiempo había la teosofía, que era una forma que acompañaba, digamos, con temas más esotéricos, la concepción de lo religioso. Ella toma a una diosa egipcia, la Iris, y dice, toma, y por eso se llama Iris, liberación de la esclavitud femenina. Y con ese apoyo, ella puede, su primer libro fue anónimo, el segundo se atrevió a firmarlo, pero con un seudónimo. Es decir, lo mismo que la Gabriela Mistral, que también, cierto, sus negaciones del cuerpo y cómo ella podía aparecer con su cuerpo mestizo y femenino en un lugar absolutamente masculino, como era la escritura literaria, ¿cierto? Yo tengo un trabajo sobre los juegos florales de la Gabriela, que todo el mundo dice, oh, primer gran premio, reconocimiento público. Ella no fue a recibir el premio. Y
Y resulta que había, los Juegos Florales eran un gran como performance, ¿cierto? De que iban las reinas eran las mujeres de la élite chilena, vestidas fastuosamente como iban al teatro, y los grandes mentes artísticas eran los poetas. Y resulta que no podía ir una mujer a ocupar el lugar del hombre, porque las reinas eran las que estaban ahí nada más que en sus vestidos